palabra el señor abogado del señor José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República, para ejercer el derecho de defensa hasta por 20 minutos. Adelante, señor abogado. Señor presidente, señores miembros de este ilustre Congreso, en primer lugar, señor presidente, quiero dejar constancia para la historia que el día viernes se ha asumido esta defensa, a pesar que el señor presidente Castillo pidió una prórroga para poder absolver este tremendo expediente y estas tremendas denuncias que se han hecho contra él. Sin embargo, solo nos dieron 2 días. Y quiero dejar constancia, porque eso infringe la Declaración Universal de Derechos Humanos, infringe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e infringe la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso debe quedar constancia, señor presidente de este honorable Congreso. Dicho esto, también quiero, señor presidente, pedirle que así como a los señores fiscales les han dado un tiempo suficiente para poder expresarse y poder transmitir su conocimiento, nos lo den a nosotros. Así como se los han dado a ellos, pido la misma regla y la misma equidad, porque se trata no de un fiscal a quien vengo a defender a un presidente de la República, el primero, señor, de toda nuestra historia nacional, que viene de abajo y que ha ido arriba no como invitado a Palacio, sino como presidente constitucional. Así que le pido a usted y emplazo a todo el honorable Congreso a que nos den el tiempo suficiente para ejercer la defensa y poder que ustedes comprendan la tamaña injusticia que se está haciendo con un hombre que no representa nada más que a él. Representa a ese pueblo olvidado, a los invisibles, a los sin voz, a aquellos que se han maltratado todo el tiempo. De manera, señor, que pido que tenga todas las concesiones necesarias, puesto que no se trata de cualquiera, se trata de un presidente de la República. Muy bien. ¿Y quién es el acusado? ¿Acaso el acusado es solo el señor Pedro Castillo Terrones? El acusado, señor, el acusado es esa parte invisible del Perú, es esa parte de los sin voz, es esa parte que tuvieron el pecado de por fin, señor, de por fin en nuestra historia republicana, de los 200 años, 204 para ser precisos, no se contempló ni se les vio. Ni la Constitución independista de 1823 los incluyó, ni la de Bolívar, la vitalicia de 1826 los incluyó, ni la que Villarán, el gran Villarán, llamaba como la Carta Constitucional, la de 1828, ni la preconfederativa de 1834, ni la confederativa del Gran Santa Cruz de 1837, ni la de Gamarra de 1839, ni la Constitución Liberal de 1856, ni siquiera la del gran personaje que nos dio la carta más larga de nuestra historia, que la carta de 1860, la moderada, ni la de 1867 de Odría, ni siquiera el estatuto provisorio de Nicolás de Piero en plena guerra con Chile los incluyó. Tuvo que llegar, señor, con los vientos de la Constitución de Querétaro en 1917, con los vientos de la Constitución socialista de 1918 y con los vientos de la Constitución de Weimar de 1919, tuvo que llegar, señor, la Constitución de la Patria Nueva de Leguía. Sepan ustedes, señores congresistas, que la primera carta de nuestra historia, que incluye a los olvidados, que incluye a los sin voz, se dio en 1920, pero que quedó en el papel porque
Leguía no la llegó a hacer realidad. Y ni la Constitución progresista de 1933, aquella fruto de tres grandes inteligencias como Víctor Andrés García, como Víctor Andrés Belaúnde, como Víctor Raúl Aya La Torre y José Carlos Mariátegui, lograron hacer realidad. Tuvo que venir la Constitución de 1979, la pionera, la verdadera. Esa Constitución para que incluyera a todos e hiciera la grandeza de transformar los derechos humanos en una realidad. Y que su hija bastarda, la de 1993, también excluyó. De manera, señor, que ¿a quién se está juzgando? ¿A quién se está juzgando, señores? Se está juzgando al pueblo olvidado, al pueblo sin voz, al pueblo. ¿Y cuál es el pecado que tuvo el señor Pedro Castillo? ¿Cuál es el delito que cometió el señor Pedro Castillo? El señor Pedro Castillo fue el delito de haber sido el primer presidente, señores. Yo puedo aquí probarlo porque tengo el tratado más grande que se haya hecho sobre la historia de nuestras constituciones y la historia del Perú. Y en toda esta historia, que ustedes tendrán acceso seguramente a este libro porque está en la biblioteca y fue presentado por un honroso parlamentario que es colega de ustedes. El delito del señor Castillo no fue leer una proclama. El delito fue haber llegado desde abajo hacia arriba. El único en la historia, porque el otro que se llama Alejandro Toledo, el otro también que viene de abajo, ese otro que viene de abajo, tuvo la fortuna de irse muy joven a los Estados Unidos y estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Y regresó aquí y se codeaba con los círculos de poder. En cambio, Castillo, señor presidente, Castillo no tuvo esa oportunidad, porque Castillo viene de ese hombre olvidado, de ese que se levanta a las 5 de la mañana y sin zapatos durante 3 horas va a la escuela rural. Ese señor que viene del Ande, ese señor que viene de un espacio que nos es ajeno a los que estamos aquí en nuestra burbuja limbeña equivocada. Ese señor que se llama Pedro Castillo, ese señor caminaba 3 horas para ir a la escuela y regresaba 3 horas para ir a la escuela, que venía de la escuela. Ese señor, su delito fue haber llegado a Palacio desde abajo, el primero en nuestra historia, y por eso he aceptado, señor, esta defensa, porque se trata de un hombre que desde abajo, sin el camino empedrado de la lujuria, de la economía, llegó a Palacio. El primero en llevar la voz de los sin voz. El primero en llevar la esperanza a tanta gente. Sino, ¿cómo explicar, señor, que tiene el 50% de aceptación popular? ¿Y quiénes lo acusan? ¿Quiénes lo acusan? Con todo respeto, un Congreso sin la legitimidad moral. Porque aquí yo no voy a hacer diatribas ni insultos. No los necesito. Yo no voy a decir, señor, y está lejos de mi vocabulario, decir que aquí hay truanes, sinvergüenzas y bandidos. Yo no voy a decir eso, señor. Yo no voy a decir eso. Yo no voy a decir, señor, que excepto honrosas excepciones. Señor abogado, colegas, por favor. Señor abogado, diríjase usted con propiedad en este recinto parlamentario. Ejerza su defensa, la defensa que ha venido a hacer de acuerdo a reglamento. Continúe, señor abogado. Señor, yo estoy siendo lo más respetuoso y cordial que pueda hacer un abogado. Porque aquí yo recuerdo que estuvo otro abogado y sí los injurió. Y ustedes felices y contentos lo aplaudieron inclusive. De manera que
A mí no me venga a poner trabas, porque yo ejerzo el derecho de defensa de manera irrestricta, sino, señor oficial mayor, que quede constancia y actas que se me está impidiendo el ejercicio de la defensa. Yo no voy a decir, señor, no lo voy a decir, pero en la realidad que el Parlamento está en un descrédito. Eso es una realidad. Yo no voy a decir que ustedes representan a nadie, al 2%. Ese 2%, ¿cómo se va a comparar, señor, con el más del 50% que representa a Pedro Castillo? Yo no voy a decir, señor, que este es el peor parlamento que existe en nuestra historia republicana. En este contexto moral, señor, voy a ejercer una defensa. Porque, señores, yo quiero decirles algo aquí, ya que tengo la atención incluso del gabinete en pleno, que espero que estén escuchando. Me acabo de cruzar con el defensor del pueblo. Y puedo decirlo porque lo dijo públicamente. Dijo que era una arbitrariedad, una injusticia la detención del señor Pedro Castillo. Porque cualquier hombre, cualquier formado en derecho, sabe que lo que se ha hecho con el señor Pedro Castillo es una tremenda injusticia. Señores, yo les pido a ustedes que, como congresistas que son, den ejemplo moral. Todavía están a tiempo, tienen algunos meses. Por ejemplo, tienen ustedes a un influencer que se llama Curwen, un señor que ha salido a negarse a pasar la pauta electoral de sus partidos porque lo denigran. Imagínense ustedes, un influencer se niega a recibir 100,000 soles. ¿Para qué? Para que no le pasen, señor, las pautas nocivas de los partidos que hoy el Perú va a rechazar. Pero no solamente eso. Tranquilos, ya llegará su tiempo. También, señor, quiero hacer referencia que hay peruanos de abajo, señor. Hay peruanos de abajo que, así como Pedro Castillo, llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando las mismas huevadas que ustedes, con la diferencia, señor. Señor abogado, retírese usted. Retírese. Se terminó esto. Se le ha dado 13 minutos y no ha sido absolutamente otorgada, no ha hecho la defensa adecuada. Se retira, señor. No le voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento. Se retira. Retírenlo.